en este momento. Solo arrepiéntase de su pecado. Y crea la palabra de Dios que Cristo Jesús vino a este mundo a dar su vida por nosotros en aquella cruenta cruz para salvarnos de la condenación eterna, del juicio eterno a causa de la desobediencia del pecado. Esta es la única forma como el hombre puede ser salvo. No hay otra forma, amigo. Por muy buena que parezca a sus ojos, si no es de acuerdo a la palabra de Dios, si no es por medio del Señor Jesucristo, su alma se va a perder para siempre. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando. Es este día, es este momento. Dice la Biblia que hoy es el día de salvación. Hoy es el tiempo aceptable. No demore, no retarde una decisión que debe tomar en la vida, que es ahora. Porque cuando muera, cuando pase la eternidad, sin Cristo, sin Dios y sin esperanza, ya no habrá otra oportunidad. Aquí, este momento, este día, esta hora es su oportunidad. Usted que escucha el mensaje del Evangelio, uno solamente que escuche y se salve, es una gloriosa fruto para Dios. Un alma que se arrepiente de su pecado. Un alma que viene aceptando la verdad de Dios. Pero se ignora, si es indiferente a la palabra de Dios, al mensaje del Evangelio, su alma va a sufrir pérdida eterna. Porque el Señor Jesucristo dejó su trono de gloria, vino a este mundo, declaró el plan de salvación por medio de Él. Porque Él era el escogido, el indicado. Porque no había ningún ser humano en este mundo que pudiera hacer una obra perfecta como la que el Señor Jesucristo consumó en la cruz. Por esto Dios el Padre dijo: este es mi Hijo amado en quien se complace mi alma. Porque Él le dio la potestad, Dios le dio la potestad al Hijo de dar vida a todo aquel que cree en Él. Atrévase, amigo. Esto es algo muy importante, maravilloso. Cuando el Señor Jesucristo se encontraba con alguna persona, no le preguntaba: mire cómo está su familia, mire cómo está su salud. No, Él sabía la necesidad más primordial del hombre, y es la salvación de su alma, el perdón de sus pecados. Hacerle entender que está alejado de Dios, que necesita volver a Dios, pero en arrepentimiento verdadero. Ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Los que oyen con atención, y no solamente escuchan, no solamente oyen la palabra de Dios, sino que creen de todo corazón, ellos vivirán. Porque la palabra de Dios tiene el poder de dar vida. Ilumina el entendimiento. Y aquella persona que reconoce que Cristo Jesús vino para salvarle de su pecado, de esa enfermedad mortal que lo lleva a una muerte eterna, entonces usted vivirá eternamente con Él en los cielos. La muerte es una experiencia que a todos nos espera. La muerte, porque la vida en la tierra es temporal, pero viene la vida eterna. Y aquí quizás si lo podemos leer, está un poco más adelantito. Leemos que en el verso 28, porque hay una vida en la tierra sin Cristo, muerte espiritual, pero ya la muerte eterna
también tiene otro efecto, otro resultado. Y eso lo leemos en el versículo 28. El Señor Jesucristo dice, ahí mismo en San Juan 5, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Pero aquí ya no es para salvación. Aquí todos los que están en los sepulcros van a resucitar en ese día que el Señor venga para pedir cuentas a cada uno de nosotros. Vamos a dar cuenta de qué hicimos con la palabra de Dios, con el mensaje del Evangelio, con el Hijo de Dios. Sé que lleva una doble responsabilidad. Si usted escucha este mensaje del Evangelio, también va a dar cuenta de creerlo o rechazarlo, recibirlo o dejarlo. Es serio, amigo. Dice, y los que hicieron lo bueno, versículo 29, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Los que hicieron una buena decisión en vida, aceptando la salvación que el Señor Jesucristo nos logró, ganó por nosotros en la cruz. Porque el juicio que nosotros merecíamos fue descargado en la persona bendita, en la persona santa del Señor Jesucristo. Él llevó nuestro castigo, Él llevó nuestras culpas en la cruz para liberarnos de nuestro pecado y poder tener acceso a la presencia de Dios y comunión con el Dios del cielo por medio de la obra del Señor Jesucristo. Este es el plan de Dios. No es a través de filosofías humanas, de vanas palabras. Es por fe en Cristo Jesús. Por eso es la hora, es el tiempo aceptable ahora. Y hay una porción allí vamos a leer en Mateo, el capítulo 16. Siga viendo, porque la palabra de Dios dice, en ellas os parece que tenéis la vida, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor Jesucristo. Y ahí hay ejemplos, ahí tenemos porciones en la Biblia que nos declaran, el capítulo 16 en Mateo, el verso 26, leemos algo bien importante, que podemos rescatar algo de ahí, que nos puede ayudar a nosotros hoy en día a hacer esa decisión sin más demora. Dice el versículo 26 del capítulo 16, y estas son palabras del Señor Jesucristo, porque es una pregunta, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Para el hombre no se ha puesto a pensar el valor que tiene su alma, donde están el asiento de sus emociones, con el cual Dios puede hablar con su vida. Si esa alma se pierde, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Son preguntas bien importantes y son del Señor Jesucristo. Nosotros sabemos que una persona sin Cristo, esto es lo terrible, porque una persona con Cristo ya sabe de que Dios le va a proveer para sus necesidades necesarias, básicas, fundamentales. Le va a proveer día con día. Confía, porque Él es el buen pastor. Pero aquellos que no tienen a Cristo en su vida se afanan en esta tierra procurando las cosas materiales, procurando un buen conocimiento intelectual, una buena salud. Y está bien, pero son cosas temporales. Pero si cree que esto le va a salvar, si cree que esto es todo en la vida, ¿y qué aprovechará, dice el Señor Jesucristo? Si ganara todo eso, si fuera capaz de lograr una buena posición económica, una estabilidad económica, una salud perfecta, un conocimiento humano suficiente, ¿qué le aprovechará si pierde su alma? Porque el alma no la va a salvar con todas estas cosas. Cuando muera no se las va a llevar, no le van a servir absolutamente para nada.
solamente si cree en el Señor Jesucristo y a su palabra, al plan de salvación que el Señor ha provisto a través del Señor Jesucristo y de su obra en la cruz. Las cosas materiales no le van a salvar, no le van a ayudar para este propósito de la salvación de su alma. ¿Qué recompensa, dice el Señor Jesucristo, dará por su alma? La salvación no se puede comprar con oro, con plata, con nada de esta tierra. Dice Pedro que nosotros fuimos redimidos, fuimos comprados, fuimos rescatados de esa vida vana de vivir. No con cosas corruptibles de este mundo como el oro, la plata o cosas preciosas, sino con algo más valioso. Y es aquí donde queremos pedirle que ponga mucha atención. No con oro, con plata, con piedras preciosas, sino con la sangre del Señor Jesucristo, sin mancha, sin contaminación. Como un cordero, sin manchas y contaminación, destinado desde antes de la fundación del mundo. Estaba provisto este don inefable, este regalo de Dios, la salvación a través del Señor Jesucristo. Pero el hombre sigue empecinado en su incredulidad, en su maldad, exponiendo su alma a una perdición eterna. Amigo, vamos para concluir, a leer unas últimas porciones en Efesios, en la epístola de los Efesios, el capítulo 2. También tenemos algo muy precioso que leer y que Dios le puede ayudar a que pueda asimilarlos, entenderlo. Que en este momento el Espíritu de Dios esté obrando en su vida y pueda venir al conocimiento de la verdad, la única verdad que revela la palabra de Dios. Efesios capítulo 2, vamos a leer el versículo 4 y 5. Vamos a leer también el 8 y el 9 del Efesios 2. Dice Efesios capítulo 2 y el verso 4. Pero Dios, oiga bien, Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Aún muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos ha dado vida con Cristo. Por las riquezas de su misericordia. Eso quiere derramar en su vida ahora. Una riqueza de misericordia en su vida, amigo. Que estando muerto en sus delitos y pecados, si cree en el Señor Jesucristo, dice la Biblia que nos amó dándonos vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. No es por obras humanas, no es por esfuerzo humano, es un regalo divino de Dios. Dice el verso 8 y el 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No viene de los hombres, no viene de ninguna organización ni ninguna religión, viene de Dios, del mismo seno de Dios para usted. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Fe, confíe en esta palabra. Es verdad. Háganla real en su vida. Y usted vendrá a ser una persona diferente. Salva, renacida de nuevo. Dice la Biblia que no por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues viene de Dios. Solo crea. No por obras, para que nadie se gloríe. Amigo, le hacemos la invitación esta tarde para que usted pueda considerar su situación ante Dios. No ante los hombres, pero su situación ante la persona, especialmente ante la persona del Señor Jesucristo, quien le amó tanto, que dejó su trono de gloria y vino a este mundo para morir, para dar su vida por usted, para rescatarlo de la condenación eterna, del juicio eterno. Amigo, considere estas palabras, son de mucha importancia y son verdaderas, porque vienen de Dios. La obra que el Señor Jesucristo consumó en la cruz
es para su beneficio, para la salvación de su alma. Cree en el Señor Jesucristo. Recíbale como su Salvador personal y usted gozará del perdón de sus pecados y de la salvación de su alma. Que el Señor bendiga su palabra. Gracias por escucharnos. Vamos a pedir al Señor una bendición por lo que hemos escuchado y también dar las gracias por su palabra. Oremos. Señor y Padre nuestro, te damos las gracias por la oportunidad que nos concediste en este momento de poder dar lectura a tu palabra. Y Señor, pedimos que lo que hemos conversado, lo que se ha platicado, Señor, sea de provecho en aquellos que la han escuchado. Y que más que todo, aquella persona que reconoce su condición de pecador perdido, muerto en sus delitos y pecados, pueda creer a tu palabra, confiar a tu palabra. Y el Señor le dice en esta tarde que sus pecados son perdonados. Oh, gracias, Señor, por la obra que Él consumó, porque esta es la garantía. El Señor Jesucristo consumó la obra de la redención en la cruz. Pero no solamente, sino que resucitó de entre los muertos al tercer día para justificación nuestra. Y Él está exaltado a la diestra del poder de Dios. Y Él viene pronto. Señor, nos encomendamos en tu cuidado, pidiendo una bendición por las almas que la escucharon. Señor, que almas pueden ser salvadas para tu honra y gloria. Nos encomendamos, Señor, en tu cuidado, dándote las gracias por todo. En el precioso y bendito nombre de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Amén.